Listo. Mira, yo la obra que más me gusta es aquella obra hecha en palma, en hoja de palma. Me fascina el barranquillo hecho en hoja de palma. Y me llama bastante la atención los hechos en hoja de plátano y el proceso que hay que hacerle a esa hoja de plátano que queda como un lienzo totalmente natural. Estas son obras totalmente ecológicas. Obras ecológicas. Aquí en Colombia, él es el único artista que hasta ahora ha pintado en hojas de plátano y en hojas de palma, Jorge Augusto Valencia. Muchas gracias.